Bueno, continuamos. Vamos ahora a ver el grupo de los aldehídos. Los aldehídos presentarán una estructura como sigue. Tendremos el carbono, un radical, un hidrógeno y un oxígeno. Bien, sabed también que vamos a terminar la notación siempre con la terminación al, y que, si el aldehído no está en la cadena principal, lo que haremos es comenzar por for 1000. Esto ahora lo veremos. Empezaremos por for 1000. Cuando el aldehído, hay que ver la tabla de preferencias, de órdenes de preferencia, de prioridad. Cuando no tiene máxima prioridad, bien, si está con un ácido carboxílico, con un éster, con un aluloácido, con unas amidas o nitrilos. En el resto de los casos tendrá prioridad y por tanto terminaremos siempre en al. Pero si no, comenzaremos con for 1000. Bien, vamos a ir viendo ejemplos. En primer lugar, uno de los más básicos, vamos a suponer, por ejemplo, CH3, CH2 con el carbono y el hidrógeno, por aquí obviamente el oxígeno. Bueno, pues esto será, fijémonos, como son 3 carbonos, propano, pero terminamos en al, propanal. Ahí lo tenemos, propanal. Bien fácil, ¿verdad? Bien, vamos a aumentar un poco el nivel de dificultad. Supongamos que tenemos aquí un CH con, el enlace doble, un CH2, ahí estamos formando el aldehído, CH2, ahora otro carbono, supongamos que hay por aquí fijaros que esta molécula es completamente simétrica, entonces otro grupo aldehído. Bueno, pues ahora lo que hacemos sería esto, también hay 3 carbonos, por lo cual comenzamos también con propano, pero ahora lo único que hay que hacer es poner dial para indicar que hay 2 grupos aldehído, propanodial. Vemos, no tiene mayor dificultad. Vamos a ver ahora, vamos a ir introduciendo ya una molécula de benceno. Las moléculas de benceno, como veis, están muy presentes continuamente en toda la formulación orgánica. Supongamos, aquí vamos a poner un CH3 y aquí ya este carbono, fijémonos, lo que vamos a hacer es asociarlo a otro carbono que a su vez esté asociado a un hidrógeno y a un grupo, a un oxígeno. Con lo cual, fijémonos que esto es radical, ¿lo vemos? Vamos a marcarlo para que se vea perfectamente. Bueno, antes de nada, completemos la molécula un poco más, para que sea un poco más compleja la formulación, CH2, CH3, no mucho más, así. Y, fijémonos que todo esto de aquí, vamos a marcarlo, todo esto de aquí es un radical, fijémonos, es la ACDR aquí. Por lo tanto, aquí se está formando un aldehído, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver cómo lo podemos formular. Bueno, en primer lugar, esta molécula es un poco más compleja, con lo cual vamos a numerar los carbonos. Empezamos, obviamente, por aquí, el 1, luego podemos seguir 2, 3, hemos seguido por aquí para que el número localizador, vemos que esto es más complejo que esto, por lo tanto seguimos por aquí, 3, 4, 5 y 6. No podíamos haber hecho de izquierda a derecha, sino que hacemos de derecha a izquierda al giro. En el sentido de las hojas del reloj, por esto de aquí. Si aquí hubiera habido un CH3, en lugar, es decir, un metil en lugar de un etil, pues hubiera dado exactamente igual. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fijémonos, decimos en la posición 3, empezamos por orden alfabético, hay un etil, entonces 3 etil. A continuación, en la posición 5, el metil, por orden de alfabético siempre, no lo olvidemos, 5 metil, y ahora ¿y ahora qué hacemos? Y ahora lo que hacemos es, vamos a escribir a terminar en al, bencenal. De esa manera nos asegura, nos aseguramos benzaldehído. Esto es acostumbrarse, es un poco complicado al principio, pero finalmente tiene todo el sentido. 3 etil, 5 metil y ahora benzaldehído, ¿de acuerdo? Benzaldehído. Muy bien, porque corresponde a los aldehídos y este al es el signo inequívoco de que estamos ante un aldehído. 3 etil, 5 metil, benzaldehído, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir avanzando. Esto al principio puede costar un poco, pero luego vais a ir viendo que no tiene mayor complicación. Vamos a hacer ahora una molécula, fijémonos, aquí vamos a poner un enlace doble, y ahora la vamos a, va a continuar la molécula, este es el H, el HLO, y ahora el radical. El radical CH, CH2, CH3, y supongamos que aquí
colgamos un CH3 también. Fijémonos que esto hay 4 carbonos, por lo tanto sería el butanal. El aldehído correspondiente a 4 carbonos es el butanal, pero tenemos que marcar que aquí hay un metil. Un grupo metil, bueno, vamos para complicarlo un poco más, vamos a colocar aquí un etil también, CH2, CH3. Entonces, fijémonos, los localizadores, obviamente hay que comenzar por este carbono, 1, 2, 3 y 4, y entonces escribiríamos, fijémonos, en la posición 3 etil, por orden alfabético siempre, por supuesto, 3 etil, en la posición 3 hay un etil, en la 2 hay un metil, 2 metil, en la 3 está ahí el etil y en la 2 está el metil. Y ahora, fijémonos que lo que está ocurriendo aquí es cuántos carbonos hay, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijémonos que estamos en una cadena, fijémonos, de cuántos carbonos, 1, 2, 3 y 4, por lo tanto, butanal. Butanal, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que hay que hacer siempre, seguir un orden y bueno, y llevar a cabo la anotación según estamos indicando, no tiene mayor complejidad. Vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a establecer una cadena aquí, bueno, comenzando por un benceno, supongamos ahora una cadena CH2, CH2, C y finalmente ya el aldehído, ahí está. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que tendremos? Tendremos en la posición 3, empezamos desde aquí, obviamente, 1, 2, 3. La posición 3 hay un fenil, 3 fenil, 3 fenil, propanal, ¿de acuerdo? Como hay, esto es un propano, propanal. Propanal. Por lo tanto, fijémonos una vez más, el aldehído con prioridad frente al propano, ¿de acuerdo? 3 fenil, en el 3 hay un fenil y ya finalmente propanal. Bueno, un último ejemplo, vamos a ver, supongamos que vamos a establecer ahora una molécula un poco más larga y sobre todo este último ejemplo lo queremos dedicar, vamos a ver, bueno, antes de nada, vamos a poner por aquí una muy habitual, ¿de acuerdo? Que es el formol, el formol. Este formol, fijémonos, es un alcohol al que tenemos 2 hidrógenos y que lo podríamos ver como un aldehído, ¿de acuerdo? Aquí está el O, el H y un radical hidrógeno, o lo podemos ver como un alcohol también, ¿de acuerdo? Lo podemos ver como, como un alcohol, lo podemos ver el formol como un aldehído, fijémonos que respeta la estructura, en el cual el segundo radical efectivamente es un hidrógeno. Esta es muy típica y hay que tenerla muy en cuenta. Bueno, y ahora a la que os íbamos a escribir, esto sobre el camino nos ha venido a la mente, os lo indicábamos, y bueno, pues vamos a hacer ahora ya para terminar otra por aquí, CH2, CH, CH2, C, estamos practicando los aldehídos, vamos a poner por aquí, fijémonos, 2 aldehídos, ahí lo tenéis, CH3 y vamos a poner aquí que hemos dejado el hueco, otro CH3. Bien, ¿por dónde comenzamos a nombrar la cadena? Pues para que el número localizador quede menor y sobre todo por este doble que hemos puesto aquí, pues entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Esto qué sería? Sería, fijémonos, es en la posición 2 y en la 5 hay metiles, por lo tanto 2, 5 dimetil, hasta aquí nada nuevo, 2, 5 dimetil, ya tenemos estos dos de aquí, y ahora en la posición vamos a marcar, no sería heptano, sería hepten, porque hay un doble aquí, entonces sería 2 hepteno, ¿de acuerdo? 2 hepteno, y ahora dial, porque hay 2 grupos aldehído en los extremos. 2,5 dimetil, 2 heptenodial. Esta sería la manera de formularlo. Y luego ya os decimos, si el aldehído no está en la cadena principal, entonces comenzáis con formil. Bueno, esto lo veremos en otros vídeos, pero bueno, que lo sepáis que se comenzaría con formil. Bien, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, ese dedo arriba. Y por supuesto, cualquier duda que tengáis, no la podéis dejar en el vídeo. Un saludo, hasta pronto.